Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta tarde de jueves 4 de junio, en el que, pues, como siempre, hay muchísima información. A lo mejor, más bien seguramente no alcanzaremos a compartirle todo, pero al menos los temas principales. El primero, la tensa relación entre México y Estados Unidos, y en este contexto de que hemos compartido información en las últimas semanas acerca de estas acciones del gobierno de Estados Unidos, tanto de enviar agentes de la CIA para apoyar a un gobierno estatal, anteriormente las solicitudes de extradición de funcionarios públicos electos de Sinaloa, entre ellos el gobernador y el alcalde, y luego lo más reciente, estas acusaciones en contra de otros, esta publicación que dimos a conocer el día de ayer, de que supuestamente otros dos gobernadores en funciones, el de Sonora y el de Tamaulipas, estarían involucrados en este contexto de presión clara y abierta al gobierno de Estados Unidos, sin desconocer que claramente sí hay funcionarios públicos, clase política mexicana involucrada con el narcotráfico, pero en este contexto de intervencionismo de Estados Unidos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió pronunciarse sobre este contexto y ayer por la noche emitió una carta pública, una declaración pública en una carta de 5 páginas en las que criticó este intervencionismo de Estados Unidos. Dice López Obrador en uno de sus fragmentos: no se trata de una guerra contra las drogas, contra la adicción a las drogas que tiene Estados Unidos. Así lo precisó López Obrador. Se trata claramente de una acción política, especialmente de sectores conservadores de ultraderecha. Trata diplomáticamente de deslindar de este curso de acciones al presidente Donald Trump. Dice que más bien está siendo de alguna manera manipulado o presionado por algunos sectores conservadores, ultraderechistas. Incluso utiliza otros calificativos para señalar a algunos de sus asesores internos. Probablemente esté pensando en Stephen Miller, probablemente en Marco Rubio. No sabemos en quiénes más, pero dice que esta es la razón, e incluso titula su comunicado que vuelva el otro Trump, por el bien de todos que vuelva el otro Trump, aludiendo a que supuestamente cuando él fue presidente y tuvo trato con Donald Trump en el primer mandato, había un mejor trato hacia Estados Unidos. Este es, el pronunciamiento del expresidente López Obrador, que agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la crisis por desaparición de personas, y en este contexto vamos a tener un contacto con la diputada de Futuro, la diputada local de Futuro, Mariana Casillas, quien junto con otros legisladores y asociaciones civiles está exigiendo al Ayuntamiento de Guadalajara que cumpla el exhorto legislativo para que regresen al antimonumento que fue colocado en memoria de los hechos del 5 de junio de 2020, el conocido halconazo tapatío, en este hecho en el que decenas de jóvenes fueron secuestrados, privados de la libertad, desaparecidos durante algunas horas por personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, y que en ese contexto el entonces gobernador Enrique Alfaro reconoció que la Fiscalía del Estado de Jalisco estaba infiltrada por el crimen organizado. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del conflicto magisterial y también de la guerra en Medio Oriente. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado, Isabel Rizo en la asistencia de producción, y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Gracias por acompañarnos, y especialmente el agradecimiento a usted que nos sigue, ya sea a través de la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, o a través en todas las vías que lo hacemos por internet, nuestras redes sociales y todos nuestros canales. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Pues vamos a partir justo con la carta que publicó hacia el final de la tarde de ayer el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ha dado mucho de qué hablar
esta carta. Por un lado, pues está todo el sector de la oposición de derecha diciendo es que tiene miedo López Obrador, es una carta que refleja el miedo que tiene porque van por él. Por otro lado, los que apoyan a la presidenta dicen, bueno, es un apoyo, una expresión de solidaridad necesaria de cara a esta intervención o este injerencianismo de parte de Estados Unidos, que es un poco también lo que dijo la presidenta en la mañanera de hoy al referirse a esta carta. El expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta titulada Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump, en la que expresó su respaldo a la mandataria mexicana y compartió su visión sobre la relación actual entre México y Estados Unidos. En el documento, López Obrador aseguró que las recientes acciones del gobierno estadounidense contra México responden a intereses políticos y electorales más que una intención genuina de combatir problemas como la migración o el narcotráfico. Según el exmandatario, algunos funcionarios de Estados Unidos estarían impulsando estrategias para debilitar al actual partido gobernante Morena y fortalecer a los sectores de oposición en México. Específicamente habla de sectores de una oposición de derecha con el objetivo de influir en la política nacional. De hecho, me parece que respalda a López Obrador en esta carta el posicionamiento de la presidenta Sheinbaum expresado este domingo en el Monumento a la Revolución, donde ella señaló justamente que la intención de los sectores de ultraderecha en Estados Unidos y México es intervenir en la arena electoral en nuestro país de cara a las elecciones del próximo año y también allá en Estados Unidos de cara a lo que viene, y también un poco van en sintonía, pues digamos exculpando a Trump supuestamente de estas decisiones. Volviendo a la carta, López Obrador destacó el desempeño de la presidenta, a quien calificó como una gobernante eficiente, responsable, prudente y respetuosa. Afirmó que ha demostrado con hechos una conducción sólida del país frente a los desafíos de la relación bilateral, y en ese sentido reiteró su respaldo total a la actual mandataria y respaldó su postura frente a las recientes tensiones diplomáticas con Washington. En la carta, el expresidente recordó que durante su gobierno mantuvo una relación de diálogo y cooperación con Donald Trump, logrando acuerdos en temas comerciales, migratorios y de seguridad. Entre los principales logros mencionó la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la colaboración durante la pandemia del COVID-19 y diversos entendimientos para atender asuntos relacionados con la migración y el combate a la delincuencia. Asimismo, señaló que durante la administración de Trump se evitó imponer impuestos a las remesas, se respetó la soberanía energética mexicana y se mantuvo una comunicación constante para resolver diferencias sin llegar a confrontaciones mayores. En la carta, López Obrador también cuestiona lo que él ve como un cambio significativo en la actitud de Trump hacia México. El expresidente afirmó que el republicano que conoció durante su presidencia privilegiaba el diálogo y reconocía la contribución de los migrantes mexicanos al desarrollo de Estados Unidos, es decir, esto en el primer gobierno de Trump. Por ello, dijo no comprender completamente la postura que actualmente mantiene frente al gobierno mexicano. López Obrador atribuyó este cambio a la influencia de asesores y colaboradores cercanos a Trump, a quienes responsabilizó de impulsar decisiones que han tensado la relación entre los dos países. Y hacia el final del documento, el ex jefe del Ejecutivo expresó su deseo de que Trump retome el estilo de gobierno que, según él, caracterizó su primera relación con México, y consideró que el mandatario estadounidense aún puede rectificar y volver a privilegiar el diálogo, la cooperación y las decisiones tomadas con criterio propio, alejándose de las influencias que a su juicio han deteriorado la relación bilateral. La carta fue firmada por López Obrador desde su residencia, desde el rancho que se llama La Chingada en Palenque, Chiapas, donde actualmente permanece alejado de la vida pública tras concluir su mandato presidencial. Sobre esto, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció esta mañana el respaldo que le expresó el expresidente López Obrador en esta carta y coincidió con su planteamiento de que existen sectores de la ultraderecha en Estados Unidos y México que buscan debilitar a la llamada Cuarta Transformación mediante acusaciones contra su movimiento y su gobierno. Esta es una reseña de estas declaraciones en la mañanera que reproduce la jornada. Ahí señala la presidenta esta mañana que las recientes acciones de autoridades estadounidenses contra políticos mexicanos y la campaña que, dijo, se ha desplegado en medios de comunicación y redes sociales forman parte de una ofensiva política que busca afectar a su administración y al movimiento iniciado por López Obrador. Lo que dicen es narcopartido, narcogobierno, tomando esto que viene desde mi punto de vista de los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del gobierno. Señaló que detrás de esta narrativa existe el propósito de influir en los procesos electorales de ambos países y cuestionó que se pretende asumir como ciertas las acusaciones formuladas
por autoridades extranjeras sin que existan investigaciones concluidas en México. Y como parte de esta argumentación, la presidenta presentó una relación de líderes criminales detenidos durante el gobierno de López Obrador y recordó que cientos de integrantes de organizaciones delictivas fueron capturados entre 2019 y 2024. La citamos, dijo, si hubiera habido una colusión, pues entonces, ¿por qué se les detiene?, cuestionó. También destacó que varios de esos objetivos ya fueron extraditados a Estados Unidos. Sheinbaum señaló que comparte la interpretación de López Obrador respecto a que algunos funcionarios estadounidenses buscan fortalecer a la oposición mexicana. Al referirse a la carta, destacó el pasaje en el que el exmandatario plantea que el actual Donald Trump es distinto al que gobernó durante su primer mandato. Lo más increíble es que dice, no es lo mismo el presidente Trump que yo conocía el que veo ahora, dijo Claudia Sheinbaum, y añadió que coincide con la explicación de López Obrador de que ese cambio corresponde a la influencia de sus falsos amigos y consejeros internos. No obstante, la presidenta dijo que en sus conversaciones telefónicas con Trump ha encontrado una actitud respetuosa. La citamos, dijo, cada vez que hablamos por teléfono, y hemos hablado muchísimas veces, ha sido muy respetuoso. Agradeció, de hecho, al republicano las expresiones positivas que ha tenido sobre ella y recordó que durante la firma del TEMEC, el entonces presidente estadounidense reconoció públicamente la contribución de los trabajadores mexicanos al desarrollo de Estados Unidos. La mandataria rechazó las versiones sobre una supuesta ruptura con López Obrador y calificó de misóginos los señalamientos de quienes afirman que ella no gobierna y que el expresidente continúa tomando las decisiones desde Palenque. ¿Qué quisieron los adversarios? Se la cita en esta nota, pues que nos separáramos, que hubiera una ruptura al interior de nuestro movimiento. Yo luché con López Obrador años. En campaña dije que sigue la transformación y luego aquí y llego aquí y digo, no, López Obrador no, pues ¿cómo creen?, expresó Claudia Sheinbaum. Que por cierto también criticó a figuras de la oposición y a algunos empresarios que han cuestionado su gobierno. Mencionó entre otros al empresario Ricardo Salinas Pliego y sostuvo que quienes promueven estas críticas no están con el pueblo, pues en el fondo, dijo, son racistas. Asimismo vinculó a diversos actores de la derecha mexicana con corrientes de ultraderecha de Estados Unidos, de América Latina y de España, a las que acusó de impulsar campañas para desacreditar a su administración y al movimiento que encabeza. Y más adelante la presidenta llamó a la población, incluso a quienes no coinciden con su gobierno, a defender la soberanía nacional y a informarse directamente frente a lo que consideró campañas de desprestigio que se impulsan desde el exterior. Y bueno, más adelante, en una nota del día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe mantenerse bajo un principio irrenunciable de respeto a la soberanía nacional, luego de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, reconociera la disposición del gobierno mexicano para colaborar en el combate al narcotráfico. Fue una declaración importante de este funcionario norteamericano. Así es, de hecho esas declaraciones las dio Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, ante la Cámara de Representantes de su país, donde señaló que quedó muy impresionado con la presidenta Sheinbaum y su gabinete por la cooperación bilateral y sostuvo que existe una mayor disposición al trabajo conjunto que durante el gobierno anterior, es decir, el de López Obrador. Sheinbaum respondió que esa apreciación corresponde al funcionario estadounidense, aunque destacó que su gobierno reconoce también el trabajo realizado durante la gestión de López Obrador. Y también, pues en esto enfatizó, dijo que no fue menor la cooperación que también ya ofrecía López Obrador. Y bueno, en este contexto de este reportaje que le comentamos del día de ayer, que se publicó en Los Angeles Times y en el sitio Puente News Collaborative, hay respuesta de los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas, encabezados respectivamente por Alfonso Durazo y Américo Villarreal, y ambos gobiernos rechazaron de manera tajante lo publicado por el medio estadounidense. Al primero, el gobierno de Estados Unidos lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado, mientras que al segundo se le indaga por su relación con el delito de huachicol. Esto según este reportaje. En realidad lo que dice este reportaje es que se le retiraron las visas porque están en curso estas investigaciones sin que incluso se afirme que haya una investigación o incluso el equivalente a una carpeta de investigación aquí en México en contra de ellos. La estrategia de los, filtraciones que hace el propio gobierno, me parece a mí, a los medios, lo hemos visto en lo largo de los últimos 2-3 años y aquí se está repitiendo la historia para presionar a México, es mi punto de vista. Pero bueno, ya hubo el desmentido de los gobiernos de Sonora y de Tamaulipas. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública, con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados en esta videollamada con la diputada Mariana Casillas Guerrero del partido Futuro, aquí en el Congreso del Estado, y esto es porque la diputada está promoviendo junto con otras legisladoras la reinstalación, exigiendo al gobierno municipal de Guadalajara la reinstalación del antimonumento 5 de J. Esto es el que de alguna manera recuerda y conmemora, no celebra evidentemente, recuerda la represión que el 5 de junio de 2020 ocurrió en contra de decenas de jóvenes. Creo que casi alcanzó la centena en el marco de una protesta después de que se conoció la muerte de un joven a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos en mayo de 2020 en el contexto de la pandemia. Y después en esta protesta elementos de la Fiscalía de Jalisco privaron de la libertad y prácticamente desaparecieron durante varias horas algunos jóvenes. Este monumento fue instalado en 2023, pero fue de inmediato retirado esa misma noche por el Ayuntamiento de Guadalajara y aparentemente también elementos del gobierno del estado. Mariana Casillas, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y también saludos a Jesús, que también acompaña. Claro que sí, por aquí estamos. Gracias por atender esta videollamada. Coméntanos, ¿cuándo fue presentado este exhorto en el Congreso de Jalisco para que se reinstalara este monumento y cuál ha sido la respuesta hasta este momento del Ayuntamiento de Guadalajara? Sí, justamente el año pasado, en recuerdo de estas fechas tan dolorosas para las personas del estado de Jalisco, es que la diputada Candelaria Choyo hicimos un exhorto y como exigencia la solicitud de que se reinstale la antimonumenta del 4, 5 y 6 de junio, que representa la represión brutal por parte del gobierno del estado ante manifestantes que no solo fueron reprimidos, sino también desaparecidos durante horas fuera de la Fiscalía 14. Esta es una lucha que la diputada Candelaria ya había dado cuando fue regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara, y decidimos retomarlo ahora desde esta legislatura, esperando que pudieran justamente la alcaldesa Verónica Delgadillo acatar la indicación de la reinstalación. Y pues al momento, a la fecha, un año después de esta solicitud, de este exhorto, no hemos recibido una contestación, un acuse de recibido, ni obviamente la reinstalación de esta antimonumenta. No ha habido ninguna respuesta entonces oficial. ¿Hay algún recurso jurídico que se pueda, además, digamos, de la exigencia pública, Mariana Casillas, algún recurso jurídico que se pueda seguir para demandar al gobierno de Guadalajara que lo reinstale? Sabemos que los colectivos de personas afectadas fueron quienes se ampararon y quienes estuvieron exigiendo públicamente que este monumento fuera reinstalado. Sin embargo, también han sido esfuerzos que no han tenido eco. Entonces, hasta el momento, creo que nos queda públicamente seguir señalando la omisión y la indolencia por parte del Ayuntamiento de Guadalajara ante este tema, y sobre todo nombrar que ha sido un actuar sistemático no solamente del gobierno, de Movimiento Ciudadano, encabezado por quien sea, sino de los gobiernos que lo han antecedido. La represión en el estado de Jalisco, la manifestación ha sido una problemática grave, constante, y que sobre todo se replica en estos eventos que usualmente han atraído la mirada global de las problemáticas que tenemos en el estado, ¿no? En ese mismo sentido, pues hoy, este año nos agarra con una justa mundialista que también va a ser atrayente de la mirada global de las problemáticas que estamos teniendo en Jalisco, como el tema de los desaparecidos, la crisis hídrica, el tema habitacional de la vivienda. Y sabemos que muchos manifestantes saldrán nuevamente a las calles a exigir sus derechos, y queremos que suceda en la garantía de la libre manifestación, como lo es un derecho también.
Sobre esto también no sé si ya lo presentaste o lo vas a presentar un exhorto para que se respete este derecho a la manifestación pública en este contexto de los días del Mundial. Sí, ya presentamos el exhorto durante la semana, lo hicimos mediante la oficialidad de partes, entonces el día de hoy sería la votación, de hecho ya va a suceder en unos minutos, y es muy importante porque además de que empata con el recuerdo de esta manifestación que justamente el día de hoy cumple 6 años del 4, 5 y 6 por el asesinato del joven Giovanni López por no portar un cubrebocas por parte de los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, pues nos parece pertinente advertir al gobierno de que desde esta soberanía estamos vigilando y estamos observando que no hayan irregularidades y que no hayan atropellos a los derechos humanos de la gente manifestante, ¿no? Claro. Entonces se vota en unos momentos, al parecer no va a haber ninguna problemática, la mayoría de diputados y diputadas están de acuerdo en votarlo a favor y esperemos que este llamado que en esta ocasión va a ser al secretario general Salvador Zamora pueda ser resuelto, porque lo que estamos exigiendo en este exhorto es sencillísimo. Primero, que nos expliquen si la policía recibió algún tipo de capacitación o algún tipo de protocolo para cuidar la manifestación de las personas en general, de distintos colectivos del estado de Jalisco. También estamos pidiendo que obviamente no haya represión a la manifestación y por supuesto pues que nos platiquen sobre este protocolo o este plan de contingencia y de cuidado a las personas que van a salir a las calles seguramente en estos días, porque bueno, ya estamos a unos días de que inicie el Mundial y esperamos que todo lo que tenga que suceda de forma correcta y en apego a los derechos humanos de la gente. Mariana, poco para quizás a algunos más jóvenes o algunas personas que no recuerden perfectamente qué ocurrió hace 6 años, 4, 5 y 6 de junio. ¿Por qué fue tan grave este hecho represivo, si quieres recordarle al auditorio? Bueno, hace 6 años, el 4 de mayo justamente, policías municipales de Ixtlahuacán asesinaron por el uso de la fuerza desmedida a un joven que solamente estaban deteniendo por no utilizar un cubrebocas, ¿no? Esto estamos hablando pues en un contexto de pandemia, un contexto de esta situación sanitaria global que obviamente atravesó la vida de todas las personas, pero aquí en Jalisco se vivió de forma muy específica porque hubo mucha vigilancia, ¿no? Ante quienes decidían no acatar las medidas sanitarias. En este caso, lamentablemente e injustamente asesinaron a Giovanni López y eso despertó pues una semilla de indignación en los jóvenes del estado de Jalisco, quien decidimos un mes después salir a manifestarnos y exigir justicia por él. El 4 de junio salimos a esta plaza del Ejército frente a Palacio de Gobierno y antimotines reprimieron la protesta de forma violenta, sin importar a las personas que estaban pasando, fueran padres de familia con sus hijos, fueran personas cargando bebés, adultos mayores y sobre todo a quienes estábamos en la manifestación. Afortunadamente, en esa ocasión, aunque hubieron detenciones y golpes y un uso de la violencia desmedida, no pasó a mayores, pero al día siguiente, afuera de Fiscalía 14, que decide hacerse la manifestación, es que sucede lo verdaderamente grave de estos 3 días de manifestaciones. A partir de esta manifestación, personal de la Fiscalía comienza a detener arbitrariamente a manifestantes y a desaparecerlos en las periferias de las ciudades durante horas, sin sus celulares, sin comunicación con sus familias y bajo un proceso que fue totalmente agresivo contra sus derechos humanos. Quienes no fuimos detenidos en ese momento, nos encargamos de generar fichas de búsqueda, generar contacto con los familiares para saber qué es lo que había sucedido y lo que nos responden después de muchos días de investigación y un posicionamiento que a mi parecer fue muy tardío por parte del gobernador, es que en ese entonces Enrique Alfaro, es que la Fiscalía estaba infiltrada. Entonces, la mayor
problemática de todo esto es que ni el fiscal anterior ni el actual nos han podido decir hasta el momento, en todas las comparecencias que han tenido aquí en el Congreso del Estado, si en estos momentos la Fiscalía ya no está infiltrada como la dejó Enrique Alfaro. Y ante esto, pues no nos queda nada más que seguir resistiendo, seguir recordando y seguir honrando la memoria de quienes, como Giovanni López, han perdido la vida a causa de el uso de la fuerza pública como una forma de control hacia la gente. Uh-huh. ¿Qué tal, Mariana? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte y recordar estos terribles hechos que son importantísimos en nuestra memoria reciente, hace 6 años. Algunas preguntas, Mariana, aprovechando el contacto. De hecho, la familia de Giovanni López tuvo que ser desplazada, tuvo que irse de Jalisco por amenazas que recibió en el marco de las denuncias por el asesinato de Giovanni. ¿Ha habido alguna justicia para la familia de Giovanni específicamente? No, hasta el momento no hemos sabido de alguna acción de reparación del daño hacia la familia de Giovanni, y también quienes se manifestaron y que luego alzaron la voz respecto a estas detenciones arbitrarias y cómo los desaparecieron y los enviaron a las periferias, también en su momento fueron persuadidos y acosados, no solamente ellos, sino también sus familiares, y hasta el momento no ha habido una resarcción de los daños. Entonces, pues el mensaje oficial que dieron en su momento fue justo eso, que la Fiscalía estaba infiltrada, y al momento no ha habido ni un acto de disculpas por parte del gobierno del Estado, pero pues mucho menos, ¿no? Algún tipo de reparación a todas las víctimas. Exacto. Que tuvieron estos sucesos. Lo más grave es la impunidad, obviamente. Preguntar tu opinión, Mariana, de esas desapariciones forzadas que ocurrieron durante algunas horas de decenas de personas, la declaración del gobernador diciendo que estaba infiltrada la Fiscalía y el hecho de que en el gobierno de Enrique Alfaro se ha registrado la mayor cantidad de personas desaparecidas en los últimos años en Jalisco. ¿Hay una correlación entre estos hechos? Sí, bueno, por supuesto, hablamos de un Estado que cada vez sostiene una línea más difusa, o por lo menos la Fiscalía, y por lo menos con las declaraciones que nos dijo Enrique Alfaro en su momento, entre el crimen organizado y quienes deberían cuidarnos, ¿no? Creo que no han habido protocolos ni personas capaces de detener esta llamada infiltración del crimen organizado en las instituciones, y pues a nosotros nos queda seguir cuestionando y seguir llamando a que las instituciones se profesionalicen, que las instituciones terminen a raíz con la impunidad, con la corrupción y con todo lo que conlleva este sistema, ¿no? Sabemos que es un problema estructural, sabemos que ha sido una problemática que el gobierno del Estado no ha querido acatar. Lo vivimos el 22 de febrero con uno de los hechos más violentos que hemos vivido en nuestro Estado y en el área metropolitana, como no hubo ninguna acción por parte de la Policía Estatal hasta que llegó la Guardia Nacional a intervenir en todos estos sucesos violentos, y además una desinformación terrible por parte también del gobierno del Estado y quien debería procurar la seguridad de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, es una indolencia tremenda. Una última duda de mi parte, Mariana Casillas, es ¿dónde está el antimonumento resguardado? ¿Se sabe en qué lugar está desde de un año que están exigiendo por lo menos la reinstalación, no? No sabemos dónde está. Sabemos que lo retiró el Ayuntamiento de Guadalajara, y justamente es por eso que a ellos les estamos haciendo la exigencia de que lo reinstalen. Tenemos entendido de que está en alguna bodega o en algún estacionamiento, algo así han mencionado los colectivos en su momento, pero actualmente no conocemos el paradero ni el estado de ese antimonumento. Mariana, a veces se dice que los exhortos del Poder Legislativo son como llamados a misa, los atiende quien quiera. En este caso concreto, ¿tienen contemplada alguna diálogo directo con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para exigirle que lo reinstale? A nosotros nos gustaría en primera instancia que nos pudiera acusar de recibido todos estos exhortos que, como tú dices, pues son muchas veces ignorados por las autoridades competentes de resolver estas situaciones, porque además, claro que queremos una reunión con Verónica Delgadillo para decirle que lo reinstale, pero para también hablarle de un montón de exhortos que hemos hecho llegar desde esta soberanía hacia el Ayuntamiento de Guadalajara y que no han sucedido. Y no solamente es con ella, también en el Ayuntamiento de Tlajomulco hemos destinado un montón de esfuerzos en visibilizar las cosas que son injustas, y también el alcalde actual tampoco ha hecho acciones que realmente
nos hagan sentir que están acatando las indicaciones que estamos desde acá sugiriendo, ¿no? ¿Nos parece grave? Sí, pero también sabemos que es el actuar de los gobiernos del oficialismo, donde si no vienen estos exhortos o estas exigencias por parte de los diputados de su partido, pues son entonces llamados a misa. Pero afortunadamente nosotros desde este lado contamos con el apoyo social, el apoyo de la gente que está en la calle, el apoyo del ciudadano crítico que piensa que las cosas pueden ser mejor. Entonces, estoy segura de que no habrá limitante en seguir exigiendo la reinstalación de este monumento, pero también de todas las otras situaciones que no se han visto abordadas desde los ayuntamientos, tanto de Tlajomulco como Zapopan y Guadalajara. ¿Qué nos dice justo esto que nos acabas de sintetizar, de que no solamente es Guadalajara, sino otras autoridades municipales pues ya de lo que se llama un sistema democrático de división de poderes? Es decir, gobiernos municipales no acatan, no atienden las solicitudes de otro poder soberano como es el legislativo. ¿Qué nos dice esto de nuestro sistema político, esta democracia liberal que tenemos? Sí, creo que justamente este tipo de acciones por parte de los alcaldes del oficialismo responden a una falsa narrativa que están tratando de imponerle a los ciudadanos sobre defender a Jalisco de las otras fuerzas políticas que estamos haciendo contrapeso ante sus atropellos políticos, ¿no? Esto no es un tema de falta de presupuesto, esto no es un tema de falta de infraestructura o falta de personal para que las situaciones sucedan y avancen, sino es una falta de voluntad política para que la vida de las personas esté mejor. Todos los exhortos y todas las solicitudes que hemos hecho a los ayuntamientos y a las secretarías en general van en el mejor sentido, que las personas del estado de Jalisco vivan mejor. No estamos pidiendo una cosa distinta. Una duda ahorita rápido, lo comentabas de Tlajomulco específicamente. ¿Nos comentas algunas de estas solicitudes que están ahí pendientes? Sí, actualmente tenemos algunas solicitudes en el municipio, en temas de transporte público, en la regularización de su paso, también en el saneamiento de la laguna de Caxtitlán, que es parte del municipio. Estamos también trabajando temas de vertederos municipales porque tenemos personas viviendo a menos de 500 metros de zonas de transferencia que está afectando completamente su vida. Tenemos escuelas al lado de zonas que están completamente contaminadas. Tenemos a un Tlajomulco completamente desigual, donde en la zona de López Mateo se destina la mayor parte de la infraestructura y del dinero en infraestructura pública, pero una zona valles completamente olvidada, y esto no es únicamente responsabilidad del actual alcalde, sino de que es un problema sistemático que desde hace más de 15 años no se ha tomado en cuenta. Entonces, hay muchos pendientes en la zona de Tlajomulco, pero sobre todo los temas de seguridad e infraestructura pública para el cuidado, para el sostenimiento de la vida, la salud en general, son de las principales carencias que tenemos en el municipio. Y volviendo a este tema de los exhortos y a veces que son ignorados por las otras autoridades, ¿dirías que el poder legislativo, el Congreso de Jalisco, regularmente es ignorado por los otros poderes públicos, Mariana? ¿U otros gobiernos? En muchas ocasiones sí, dependerá de quién es el que esté haciendo la solicitud o quién está haciendo el exhorto o la iniciativa, pero en varias ocasiones, por ejemplo, hemos llamado a comparecer autoridades estatales, como en su momento fue el titular del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, quien sin ningún tipo de problema decidió rechazar la invitación a la comparecencia. Y bueno, aunque ahorita ya no está en el cargo, seguimos exigiendo que quien ahora es titular del CIAPA atienda estas solicitudes que tenemos de comparecencia, que pues al parecer han sido omitidas pues por una falta obviamente de voluntad política. Bien, Mariana Casillas, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias, Rubén y Jesús, que tengan buen día y gracias a todos los que escuchan. Igualmente gracias. Para ti, Mariana Casillas Guerrero, del Partido Futuro, sobre estos temas. Muy importante recordar que hace 6 años ocurrió el halconazo tapatío, que no se nos olvide estos hechos de represión, así como hace la semana pasada recordamos que pasaron 22 años de los hechos del 28 de mayo, otro hecho brutal, represivo de gobiernos panistas. No hay que olvidar, la memoria es un recurso muy importante para tratar de que no se repitan esos hechos de la autoridad, de la represión estatal en contra de la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle algunas notas que tienen que ver con la principal crisis social y política que tenemos en Jalisco y en el país, que es la crisis por desaparición de personas. Ayer miércoles el colectivo de búsqueda de Desaparecidos sin Justicia, que por cierto es un colectivo nuevo, pues de reciente creación, localizó restos humanos enterrados en 2 fincas distintas del fraccionamiento Valle de los Olivos, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del olivo colombiano y olivo chileno. En una de las fincas se encontraron los restos de, al parecer, un hombre, ya que llevaba un cinturón azul con franjas verdes y rojo, además de un boxer negro con una línea roja con la leyenda Puma. Más tarde, a unas 8 casas, se encontraron una persona con cabello largo, así como unos tenis, al parecer de color gris, con negro y blanco, sin mayores características. Señala el colectivo que los restos serán llevados a ciencias forenses en espera de que realicen los análisis en búsqueda de algún cruce genético y así puedan regresar a sus familiares. También, pues, que continuarán trabajando en la zona hasta descartar que haya más restos. En esta nota de los colegas del Informador, recuerdan que en lo que va del año, y hay que recordar que apenas llevamos 5 meses, se han encontrado 32 fosas clandestinas. Vamos a la línea telefónica para saludar a Pedro Hernández. Él es integrante de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y forma parte de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en estos días se está manifestando. Pedro Hernández, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por aceptar conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y para el auditorio de Jalisco sobre esta importante manifestación y pliego de exigencias que está planteando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Hubo diálogo nuevamente hoy y en qué situación se encuentra en este momento estas negociaciones con el gobierno federal? Estaba ofreciendo el gobierno federal a través de la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación, pues resolver algunos puntos como eliminar resolver una parte de las pensiones y este esquema de vigilancia de la carrera magisterial, Pedro. Sí, mira, pues hoy es el 4º día de la huelga y bueno, pues estuvimos nuevamente en Gobernación con la Secretaria de Gobernación, el titular de la SEP, el director general del ISSSTE, el director general de UCICAM, el subsecretario César Yáñez de Gobernación, y bueno, ayer nos comunicaron que tenían un planteamiento que hacernos. Hoy acudimos a recibirlo. Nuestra Asamblea Nacional de hoy por la tarde-noche, pues hará el análisis. Aún, pues nosotros tenemos procesos democráticos de consulta, de análisis y todo eso, pero bueno, no resuelve la demanda principal y bueno, pues vamos a hacer un análisis más tarde. Esta, digamos, oferta que hacen para eliminar, entre otras cosas, una demanda muy importante, las unidades del sistema para la carrera de maestros y maestros, la UCICAM, digamos, es quizás la oferta más importante que está haciendo el gobierno federal, porque la otra es que ustedes exigen eliminar la ley del ISSSTE de 2007, que ya de hecho era un compromiso de la campaña de Claudio Sheinbaum y sin embargo se echó para atrás, pero parece ser que ahí no hay avance, Pedro. Claro, aquí el problema es que pues de una oferta de campaña a una realidad, pues llevamos 2 años que no han podido abrogar la ley del ISSSTE del 2007, que nos lleva a cuentas individualizadas, a una renta vitalicia muy precaria, que no es una pensión. Nosotros le llamamos una autopensión, porque tendrías que ahorrar para que más o menos alcances cierta cantidad mensual. Pierdes el servicio médico del ISSSTE, tendrías que contratar un seguro médico. Y bueno, si se te ocurre vivir más de lo que están calculando, porque es un cálculo de una renta vitalicia, pues mientras vivas, digamos, ¿no? Entonces, si se te ocurre vivir un poco más, sí, pues no sé, tendrías que buscar un trabajo para sobrevivir. Un trabajo para pagar la propia jubilación. Sí. ¿En estas circunstancias está actualmente la ley del ISSSTE para ustedes? Sí, mira, la reforma del 2007
pues puso a todos los que entraron después del 2007 en esas cuentas individuales. Muy pocos, 750,000, quedamos en el 10º transitorio, que garantizaría una pensión. Y luego, pues con el agravante de que todavía hay una edad mínima que tienes que tener, a pesar de que tengas ya la antigüedad de los años de servicio. Uh-huh. En ese, digamos, en este tema no hay avances con el gobierno federal. No, nos dice que por el momento no tienen una salida, que hay elementos de carácter financiero, uh-huh, incluso internacional, pues políticos también. Dicen que sí, que efectivamente tienen ya mayoría en ambas cámaras para hacer modificaciones, ¿no?, de este calibre, pero pues ahora el argumento es que no habría recursos. Y sobre esta propuesta, ¿sí se confirma que están dispuestos el gobierno federal a desaparecer la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, las UCICAM, que ustedes han exigido que desaparezcan? Sí, mira, ahí... Sí, adelante, Pedro. ¿Hay alguna interrupción en esta llamada telefónica con Pedro? Vamos a ver si... Bueno, ¿ahí ya me escuchas? Sí, ya te escuchamos de nuevo, Pedro. Pedro, estamos teniendo problemas, te vamos a volver a marcar y aprovechamos para hacer el corte para mejorar la conversación. Vamos a una pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Volvemos a Cosa Pública 2.0 y volvemos a esta conversación telefónica con Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y miembro de la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos hablando sobre estas ofertas que le está haciendo el gobierno federal. Pedro Hernández, entonces, si hay esta oferta de parte del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la secretaria de Gobernación, secretario de Educación, subsecretario de Gobernación César Yáñez, de retirar la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros? Sí, te decía que es la unidad administrativa. Lo que tiene que modificarse es la ley del servicio, de la carrera para las maestras y los maestros, el SICAM. Y bueno, eso implica pues abrogar esa ley secundaria. Creo que no tienen problema por la mayoría calificada que tienen. El problema es que sustituye. Entonces, hoy veíamos una caricatura donde decía Mario Delgado echando maicitos a los pollos que voy a desaparecer UCICAM y en septiembre la presentamos con otro nombre. Uh-huh. Entonces nosotros ayer al secretario de Educación le decíamos que tiene que ser de fondo, que no puede ser que pues solamente sea parcialmente que desaparezcan una unidad administrativa que les ahorraría cierta burocracia, pero de fondo sigamos con un sistema que no permite el reconocimiento a los docentes, que no permite el ascenso a cargos de directores, supervisores, que no permite el reconocimiento en la función que tiene, pero bueno, pues estamos en un sistema meritocrático. Entonces, nos parece que, y ayer se lo manifestamos al secretario, tendríamos que discutir de fondo qué pasa con la reforma educativa actual, llamada ahora Nueva Escuela Mexicana, que pues una parte le heredó la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, pues nos parece que eso es parte del debate, no nos resuelve en términos de que nosotros estamos solicitando la abrogación de la reforma educativa Peña AMLO Sheinbaum, le llamamos, por todo lo que implica. Por todo lo que implica. Pedro, sobre el tema de aumento salarial que están proponiendo, ¿qué respuesta hay del parte del gobierno federal? No hubo respuesta por parte del gobierno, pues lo que se anunció, en apariencia 9%, en realidad hemos analizado y es un 4.3% al salario base,
el 5% en prestaciones, que ya en proporción significa 27 pesos diarios. Entonces nos parece que ahí tenemos un problema fuerte. ¿Qué tal, Pedro Hernández? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Buena tarde. Pedro, específicamente del tema de la ley de derogación de la ley del ISSSTE, les plantearon los funcionarios, secretarios del gobierno que tendría un costo de 20% del PIB volver al sistema solidario anterior. ¿Ustedes creen que es correcto ese cálculo? ¿Costaría tanto regresar? En la mesa no lo plantearon así. Ajá. En la mesa plantearon que tendría un gran costo financiero, incluso internacional. Nos parece que pues tendría que haber los elementos que muestren que efectivamente significaría eso. Actualmente el monto que manejan las AFORES, que en realidad pues son financieras privadas, algunas incluso de carácter internacional, manejan 8.2 billones de pesos, que son los ahorros de los trabajadores. Significa eso que en estos momentos tienen el 25% del Producto Interno Bruto de nuestro país, está en estas 10 AFORES, incluido la de pensionista, porque de repente pudiera entenderse que es una AFORE pública, pero en realidad tiene el mismo manejo que las 9 restantes AFORES. Imagínate que Afore Azteca, propietario Salinas Pliego, mayor deudor en este país, tiene el 25% de las cuentas individualizadas, es decir, que lleva una ganancia extraordinaria. Las AFORES dan un rendimiento muy pequeño a los trabajadores, pero pueden usar esos recursos para invertirlos incluso en la bolsa de valores. Claro. Así es. Pedro, pues hay que recordar que lamentablemente México está en un pequeño grupo de 12 países que son los únicos en todo el mundo donde hay un sistema privado de pensiones. Muchos países que lo privatizaron ya regresaron al esquema anterior. Es decir, sí habría posibilidades de regresar al sistema solidario, ¿no? Así es, eso es lo que nosotros estamos planteando, que no tiene por qué seguirse entregando a privados los fondos de los trabajadores. Nos parece que esa herencia pues es una situación que por supuesto no beneficia para nada a los trabajadores. Por el contrario, implica incluso un costo de manejo de cuentas, un rendimiento mínimo, y bueno, pues ahora está autorizado hasta el 30% puede ser utilizado para infraestructura, es decir, que el dinero de los trabajadores puede ser prestado al gobierno para pues financiar las carreteras, los aeropuertos, las construcciones. Muy bien. Pedro, quería preguntarse hasta dónde están contemplando en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación las protestas. ¿Podrían incluso, tendrían previsto obstaculizar los partidos del Mundial que empieza la próxima semana? Mira, hemos señalado que es una ventana al mundo. La próxima semana o desde ahora, pues ya estamos en una situación de qué pasa con este mundial del despojo. No estamos en contra de la afición. Sector Salud presente. En contra de la afición, sino que es un problema que se está destinando muchos millones. Exacto. Para este mundial, que en realidad es un mundial del despojo, que es un mundial donde no puede pensarse que alguien puede pagar un boleto de 50,000 pesos. Claro. Arriba en esta inauguración, un palco exclusivo de 15 millones, y bueno, pues nosotros decimos que ha perdido incluso su carácter festivo. Somos un país que le gusta el fútbol, nuestros alumnos lo practican, pero este mundial es el mundial de la FIFA, es el mundial de los ricos, es el mundial que se lleva los recursos de nuestro país. Nuestro gobierno está invirtiendo pues en el aeropuerto, en las calles, en el metro. Ahorita que veníamos en el metro, pues se lo están embelleciendo porque esperan 1 millón de turistas, o algunos ya incluso han llegado, ¿no? Así es. Así es. Bien, Pedro, van a entonces
tienen asamblea en esta tarde y mañana hay nueva reunión con el... No, dejamos abierto, se quedó abierto y bueno, cuando tengamos ya pues tanto un análisis, producto de análisis, una respuesta, pues también estaremos... Habrá contacto. Se dejó abierto, pues, ¿no? Con estos secretarios de Estado. Pedro, nos quedan 20 segundos prácticamente. ¿Cuál es el estado de salud del maestro que fue agredido, que estaba en riesgo de perder su ojo? Perdió su ojo y hoy también lo volvimos a reiterar en la mesa. Se puede haber roto un vidrio, una puerta, pero perder algo tan esencial como sería la vista no es equiparable. No es posible que nuestros compañeros que vienen a la lucha, que vienen a pues defender sus derechos, regresen de esta forma, o incluso el maestro de Oaxaca que falleció el lunes precisamente que llegaron los compañeros de Oaxaca. Bien. Bueno, Pedro, si nos permite, seguimos en contacto contigo posteriormente para seguir informando de estas manifestaciones, de este pliego petitorio de la CENTE y de la respuesta del gobierno. Muchas gracias, Pedro Hernández. Muchas gracias, saludos a la audiencia. Gracias. Hasta luego, Pedro Hernández, secretario de la sección 9 que organiza a los maestros de la Ciudad de México. Nos vamos, hasta mañana. Hasta luego. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.